Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre lo que es el Padre Nuestro, que es la serie que estamos enseñando, y el tema de hoy es el tema número 3, y el tema es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, yo quiero recordarles que la mayoría de las personas en el mundo lamentablemente ven el Padre Nuestro como algo que se debe estar repitiendo, algo que se repite. Pero realmente el Padre Nuestro no es algo para estar repitiendo. El Padre Nuestro es un modelo de oración, de cosas que nosotros debemos de tener bien claras a la hora de acercarnos a Dios en oración. La mayoría de las personas nos enseñaron, y ahí yo estoy incluido, de que habíamos que rezar, repetir el Padre Nuestro. Pero como yo lo dije, la Biblia no nos muestra a nadie, a Jesús, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a ninguno de ellos, cuando ellos hacían una oración repitiendo el Padre Nuestro. Ninguno de ellos. Ni tan siquiera nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Él quería enseñar era eso, era un modelo de oración. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este modelo de oración que está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la frase del Padre Nuestro que vamos a estar ministrando, esperando que Dios hable a nuestros corazones, entendiendo lo que vimos la semana pasada, de que Dios es nuestro Padre, y que ahora vamos a santificar su nombre, porque Él es nuestro Dios, un Dios que es santo, pero también ahora vamos a decirle a Él que venga tu reino y que se haga su voluntad. Ahora, hermanos, normalmente todos nosotros desde pequeños, y absolutamente todos los que estamos en este lugar, desde pequeños tenemos un gran problema que traemos. Traemos un gran problema. Hermanos, podríamos decir que es un defecto de fábrica, pero todos tenemos ese problema, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más viejo. Hermanos, y esto es a raíz del pecado que hay en nosotros, que hay en nuestras vidas. ¿Cuál es ese problema que absolutamente todos tenemos y traemos? Hermanos, el problema es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Hermano, o sea que en otras palabras significa que queremos gobernarnos a nosotros mismos. Y ese es un problema general de todas las personas. Desde niños, ¿qué es lo que un niño quiere? ¿Hacer qué? Su propia voluntad. Él no acepta que le corrijan, él no acepta que le digan nada. Hermanos, si ese problema lo traemos desde niños, con ese problema crecemos todos nosotros. El gran problema de la humanidad, de nosotros, es que cada uno quiere vivir a su manera, hacer de su vida lo que quiera y que nadie le diga absolutamente nada. Y eso, simple y sencillamente, delante de Dios, eso es rebeldía. Esa es la rebelión del hombre contra Dios, porque el hombre no quiere aceptar, buscar la voluntad de Dios. El hombre quiere gobernarse a sí mismo, y eso viene desde la caída en Génesis capítulo 3, donde el hombre quiere gobernarse a sí mismo. Por eso ahora, hermanos, ahora que usted y yo profesamos ser cristianos, profesamos ser creyentes, debemos de acercarnos a Dios en oración y decirle: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, lo primero que nos muestra en este modelo de oración es: venga tu reino, venga tu reino. Esta parte del modelo de oración expresa, óigame en esto, un deseo en el creyente. Se supone que ahora es un deseo en el creyente para que se establezca el reino de Dios en su vida o en nuestras vidas, o sea, para que Cristo gobierne mi vida. Cuando tú y yo le decimos: venga tu reino,
Si usáramos la frase como viene ahí, sería decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú ahora gobiernes mi vida. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna en el reino de los cielos? ¿Quién gobierna allá si no es nuestro Señor? Él es el que gobierna. Él es el que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Es el Señor. Así que cada vez que alguien dice, venga tu reino, estaría diciéndole al Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Y es que este reino tiene que ver, como lo acabo de decir, con el gobierno de Dios, ya que entendemos por medio de la palabra, hermanos, que Dios es, óigame, Dios es soberano. Soberano significa que Él está por encima de todo y Él gobierna todo. Él es soberano, Él es el Señor. Él es el Curios, Él es el Señor, no hay alguien más grande que Él, Él es el Señor y como dice la palabra también, Él es el Rey en mayúscula, Rey de Reyes en minúscula. Él es el Rey de Reyes y Él tiene toda la soberanía en absolutamente todo lo que hay creado. Absolutamente en todo, como lo dice la palabra, y vamos a verlo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36, hablando el apóstol Pablo, dice, hablando y refiriéndose a Cristo, porque de Él, oigan la palabra, porque de Él y por Él, y para Él también son todas las cosas, no algunas cosas. Todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo es bien claro donde dice que todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. Todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra. Hermanos, para tener esto bien claro, lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 17 y luego versículos 34 y 35. Dice la palabra, hermanos, en Daniel capítulo 4, versículo 17 dice, y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan, oigan esto, para que conozcan los vivientes, o sea, las personas que viven, los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Hermanos, en el contexto recuerden que Daniel tiene un sueño. Interpreta más bien el sueño de Nabucodonosor, hermanos, que era uno de los reyes más grandes que ha existido. Pero Dios le habla a Daniel en relación a lo que era este sueño para decirle, no, es que el que gobierna es Dios sobre todas las cosas. Nabucodonosor, llega el momento, parece, donde a él se le olvida esto, de que realmente es Dios el que gobierna y el que pone reyes y quita reyes. Hermanos, Dios es soberano, Dios gobierna todas las cosas, hermanos, y parece que a Nabucodonosor se le olvida, así que Dios cumple la palabra y manda a Nabucodonosor a habitar, a vivir con los animales del campo, donde come pasto verde como una vaca, para ponérselo en este término para que usted me entienda. Y Dios le dice que va a durar 7 años pastando, hasta que al cabo de los 7 años Nabucodonosor vuelve otra vez a recobrar el conocimiento. Y vamos a leer Daniel 4 del 34 al 35 y vea lo que dice la palabra cuando le es de vuelta la razón a Nabucodonosor. Dice la palabra, mas al fin del tiempo, de los 7 años, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, sea al Señor, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
Y Él hace, o sea, nuestro Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Oigan, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Hermano, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado y han dicho, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Bueno, aquí está la respuesta. Porque Dios gobierna en el cielo y en la tierra, y Él hace como Él quiera, según su voluntad, y no hay nadie quien pueda decirle, ¿qué haces? Hermanos, ninguno de nosotros deberíamos de decirle al Señor, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Porque al final Dios sabe por qué lo hace. Él es Dios, Él es el Señor, Él es soberano y Él gobierna. Y por eso dice la palabra en Apocalipsis 19:16, de cuando Él venga, hermanos, porque Cristo volverá nuevamente a este mundo para gobernar. La Biblia nos muestra de cómo volverá nuestro Señor Jesucristo, y como en otras ocasiones lo he hablado, lo he dicho, hermanos, Él primeramente vino como siervo, vino en humildad, naciendo en un pesebre, rodeado de animales. Fue a morir a una cruz como un vil sinvergüenza, a pesar de que nunca pecó, para darnos salvación, y resucitó al tercer día, dice la palabra, y subió al cielo. Y Él da una promesa, y es: yo volveré. Él volverá. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos no lo esperan, pero Cristo volverá. Y Apocalipsis 19:16 nos dice cómo vendrá Él. Dice la palabra ahí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? Porque Él es el que gobierna en su reino. Él es el Señor. Ahora, iglesia, cuando buscas, yo quiero hacerte esta pregunta: cuando buscas al Señor en oración, ¿es con el deseo de que Dios gobierne tu vida? Cuando tú y yo buscamos al Señor en oración, ¿es para que Él gobierne nuestra vida? Hermanos, porque muchas veces la gente quiere buscar al Señor en oración solo para que le dé lo que Él quiere. Pero nosotros deberíamos devolvernos al Señor en oración para que Él gobierne mi vida. Venga tu reino. Señor, que se establezca tu reino en mi vida, que tú gobiernes mi vida. Y ojo lo que les voy a decir, hermanos: solo los verdaderos creyentes, nunca los incrédulos, o sea, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, que no se han arrepentido de su pecado, nunca los incrédulos podrán decir en oración: venga tu reino. Y entendemos que ellos lo viven diciendo y repitiendo, pero eso no es una verdad, no es una realidad, porque lo que menos quieren es que Cristo gobierne sus vidas. Cuando sí hay algo que el creyente busca o debe buscar en oración, es que Cristo gobierne mi vida. Que Él gobierne nuestras vidas, iglesia. Solo un verdadero creyente podrá decirle al Señor no solamente: venga tu reino, Señor, sino hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra o en la tierra. Solo un verdadero creyente va a entender esto. Porque ahora Cristo es el que debe gobernar nuestras vidas. Y si Cristo es el que gobierna nuestras vidas, hermanos, también yo debo de buscar hacer su voluntad por encima de la mía. Porque Él es el que gobierna mi vida ahora. Yo no me gobierno a mí mismo.
Un verdadero cristiano ha muerto al viejo hombre que quería gobernarse y hacer de su vida lo que él quería. El problema que traemos todo ser humano, pero ahora en Cristo yo voy a venir en oración y le voy a decir: Señor, venga tu reino, gobierna mi vida y ahora haz tu voluntad en mi vida, Señor, así como es tu voluntad en el cielo, que sea aquí en la tierra en mi vida. Hermanos, cuando entendemos que Dios es soberano y Él gobierna en todas las cosas y sobre todo en mi vida, es que podemos orar y decirle: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Entendiéndose que es su voluntad, oigan, sobre mi voluntad. Entendiéndose que es su voluntad sobre mi voluntad. Ahora, hermanos, es interesante porque aún el mismo Señor Jesucristo, que vino como hombre, hermanos, la Biblia dice que Él oró pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él. Aún Jesús mismo, siendo Dios, pero tomando forma de hombre, Jesús mismo cuando fue a orar, antes de venir la cruz, Él oró que fuera la voluntad del Padre. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Podemos leer el versículo 41 inclusive y el versículo 42. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, y vamos a leer versos del 41 al 42, dice: y Él se apartó de ellos, nuestro Señor Jesucristo, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos mostró que a la hora de orar nosotros, igual como Él lo hizo, debemos de ir y buscar al Señor en oración para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros oramos hoy, hermanos? Yo he escuchado a personas orar, donde a la hora de orar, por ejemplo, dicen: yo declaro, yo decreto. ¿A dónde está ahí la voluntad de Dios? Y oran de esa forma, desafiando la palabra de Dios, desafiando al Señor que es Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, el que gobierna, que Nabucodonosor tuvo que entenderlo. Y entender, Él gobierna en el cielo y Él gobierna en la tierra, Él hace como Él quiera. Pero hoy muchos parecen no entender esto y más bien le dicen al Señor: yo declaro, yo decreto, y es como tiene que hacerse. Antibíblico, completamente antibíblico. Aún ni tan siquiera nuestro Señor Jesucristo, Él a la hora de orar dijo algo como eso. Él que sí tenía autoridad, porque la Biblia dice que Él le dijo a un hombre: Lázaro, 4 días de muerto, solamente le habló: Lázaro, ven fuera, y se levantó. Dice la palabra que había una tempestad grande, que creían que se iban a hundir, y este hombre, nuestro Señor Jesucristo, como hombre, siendo Dios, se levanta donde estaba durmiendo y Él reprende al viento y al mar y hace grande bonanza. Él sí tenía autoridad. Pero cuando Él va a orar entendiendo la voluntad del Padre, Él dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hermanos, la gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Hermanos, cuando tú y yo vamos a orar al Señor, ¿aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque se supone que si vamos a orar es para buscar su voluntad, no la nuestra. Para eso vamos a orar, para que Dios haga su voluntad, que es la que es perfecta y es buena, por encima de la nuestra.
y poder decirle al Señor en oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, si yo quiero ponerles ejemplos de cuando les hago esta pregunta, si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra, por ejemplo, en una necesidad económica. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, hágase tu voluntad aún por encima de una enfermedad nuestra? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, hágase tu voluntad aún en la muerte de un ser querido? ¿Estamos aceptando su voluntad cuando oramos a Dios por algo y no vemos la respuesta que queremos? Hermanos, porque a veces vamos a orarle a Dios y no vamos a ver la respuesta que queremos. Ahora, hermanos, yo he escuchado a muchas personas diciendo de que nosotros no podemos aceptar la enfermedad, no podemos aceptar la escasez porque eso no viene de Dios. No sé cuántos han oído eso. Es que esa no es la voluntad de Dios. Bueno, yo voy a mostrar por la palabra de cómo la Biblia enseña de personas que pasaron cosas y eran negativas completamente y era parte de la voluntad de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, 2 Corintios 12, del 7 al 10. Hay quienes dicen que nosotros como cristianos no podemos aceptar la enfermedad, que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Bueno, aquí tenemos un problema porque el apóstol Pablo tuvo una enfermedad. Y la enfermedad Dios la permitió. Y Dios la permitió porque esa era su voluntad para con Pablo. Él dijo, esto es necesario para Pablo. De lo que dice la palabra. 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, y él lo pone como un aguijón. Algo que punza, algo que duele, algo que lastima en su carne. Y él dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Dios permitió el aguijón, que era que Satanás enfermara el cuerpo de Pablo. No se sabe exactamente cuál era la enfermedad. Algunos atribuyen la enfermedad de Pablo a que era un tipo de osteoporosis, donde los huesos a él le dolían y dicen que él andaba ya como encogido de los dolores de los huesos que empezaban a deformársele. Otros hablan que el problema era de la vista, que él estaba prácticamente ciego, de que a él le dolía mucho la vista, pero no hay nada claro de cuál era ese aguijón en la carne. Pero lo que sí es claro es que él tuvo ese aguijón en la carne y era una enfermedad. Ahora, a raíz de esto, versículo 8 dice, respecto a lo cual, 3 veces, oigan la palabra, he rogado al Señor. He rogado. Él no solamente oró, no, él clamó. He rogado al Señor que lo quite de mí. Quita esta enfermedad, Señor. Él no dijo, no acepto esta enfermedad. No. He rogado al Señor que la quite de mí. Y oigan la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en esa debilidad tuya, en esa enfermedad, yo soy glorificado en tu vida, Pablo. En esa enfermedad. Por tanto, a la respuesta de Dios, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré. O sea, acepto la voluntad de Dios. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo. ¿En qué se estaba gozando Pablo? En el aguijón en su carne. Esa era la debilidad, aquella enfermedad. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, que ahorita vamos a ver esto, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy
fuerte. ¿Por qué Pablo dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte? Porque él dependía de Dios, él iba a buscar el rostro de Dios, él iba a que Dios fuera su fortaleza, aún en medio de lo que él estaba viviendo, en lo que él estaba pasando. Hermanos, a veces necesitamos un aguijón en nuestra carne. No oigo a nadie diciendo amén. Hermanos, pero a veces necesitamos un aguijón en nuestra carne. A veces necesitamos que Dios trate con nosotros para volvernos a Él. Ahora le hago la pregunta, no me responda, pero ¿cuántas veces tú pasas cosas difíciles y duras? Hermanos, y es cuando más pasas tiempo postrado buscando la presencia de Dios. A veces necesitamos eso. Ahora, es interesante porque a pesar de la autoridad de Pablo y todo, y si podemos decir que Dios escuchaba a alguien, era Pablo, Dios nunca le quitó el aguijón. 3 veces he rogado. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Tú necesitas ese aguijón en la carne. Y yo hoy escucho personas decir que usted no debe aceptar la enfermedad. Bueno, pues Pablo estuvo enfermo. Ahora vea lo que dice también Pablo en Filipenses 4, del 11 al 12, porque también he escuchado gente diciendo de que, es que tú no debes de aceptar la necesidad, que pase necesidad económica, financiera. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Filipenses capítulo 4. Del 11, es más, vamos a leerlo hasta el 13, porque hay gente que saca de contexto solo el versículo 13. Dice Filipenses 4 del 11 al 13, dice así: no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez. ¿Qué tenía Pablo? Escasez. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, óigame en esto, cualquiera que sea mi situación. Hermanos, si para usted estar contento de cualquier cosa que sea su situación, eso significa que usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios me quiere tener así, ¿qué voy a hacer? ¿Me doy a entender, iglesia? Y dice la palabra en el verso 12, en cuál situación ha aprendido Pablo a estar contento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, Pablo dice, a veces no he tenido nada y a veces he tenido bastante. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, para comer, no sé, siempre un bistec encebollado ahí bien rico, un lomito, así para estar saciado, pero también para tener hambre cuando a veces no hay. Y a veces lo que hay es un huevito frito o un salchichón o un pedacito de queso. Pero él dice, he aprendido a contentarme, le he dado gracias a Dios por todo esto. Y él dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo pasó momentos de necesidad. Y eso era parte de la voluntad de Dios para con él. A veces tenía y a veces no tenía. Ahora, hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado eso aquí? Hermanos, a veces tenemos y a veces no tenemos. Y eso es parte de... Porque a veces se cree que porque yo soy cristiano, o sea, siempre la nevera tiene que estar llena. Que siempre tiene que haber dinero, hermanos, eso no es verdad. Pablo dijo que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él aprendió, Señor, es tu voluntad. Porque, hermanos, ¿de quién dependemos nosotros? No es de Dios. Si tú y yo dependemos de Dios, Él es el que sabe lo que yo necesito o no necesito, cuándo lo necesito y cuándo no lo necesito. Ahora, si usted quiere depender de usted mismo, que es el gran problema de todo ser humano, yo quiero gobernarme, yo quiero estar bien yo. No, eso es otra historia. Eso es otra historia. Hermanos, si es que una de las luchas, seamos sinceros, una de las luchas más grandes de todos nosotros como creyentes es cuál voluntad
¿hago mi voluntad o la voluntad de Dios? Hermanos, y eso es una lucha en todos nosotros. Hermanos, usted no tiene una lucha a veces para leer la palabra, para orar, para venir a la iglesia. ¿Alguno ha tenido una lucha para levantarse en la mañana y venir a la iglesia? Hermanos, y eso que el culto es a las 10 de la mañana. Dios guarde fuera a las 8 de la mañana. Eso, oiga, a las 10 de la mañana. Y aún así hay una lucha, ¿o no tenemos una lucha a veces? Hermano, usted no tiene una lucha cuando quiere leer la palabra, hermano, y usted empieza a leer y oye, hay una vez automáticamente empiezan a cerrársele en los ojos. Pero empieza a ver el Facebook, a ver si se le cierran. Hermano, puede durar una hora ahí dándole vuelta, viendo todo y no tiene sueño, no tiene nada. Porque eso es lo que la palabra muestra, hay una lucha, vea Gálatas 5, el 16 al 17. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 17, hablando el apóstol Pablo de esa lucha que hay, dice, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, camine en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, podemos entender que el andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, siendo guiado por el Espíritu. Pero andar en la carne, hermanos, es en contra de la voluntad de Dios, es buscar hacer mi propia voluntad. Y dice Pablo en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos, hay una lucha en un verdadero cristiano, en un creyente, entre ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Ahí hay una lucha porque la carne quiere una cosa, pero Dios quiere otra. Hermanos, y como lo dije anteriormente, normalmente, hermanos, lo que es la voluntad de Dios y mi voluntad siempre es, o la mayoría de veces es lo contrario. La voluntad de Dios es una cosa y mi voluntad es otra. Y ahí hay una lucha constante en la vida de todo cristiano. O hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad. ¿Cuántos somos sinceros y decimos amén, pastor? Tenemos esa lucha. Tenemos esa lucha. ¿Hago mi voluntad o la voluntad de Dios? Hermanos, yo quiero que veamos algunos ejemplos de hombres de Dios en la palabra, donde la voluntad de Dios fue distinta a la de ellos. Óigame en eso, la voluntad de Dios fue distinta a la de ellos y aceptaron la voluntad de Dios. Porque hoy, hermanos, la mayoría de la iglesia le han enseñado todo lo contrario, como más bien no acepte la voluntad de Dios, no, es su voluntad. Al decirles cosas como esas, no acepte la enfermedad, no acepte la escasez. O sea, no es la voluntad de Dios, es tu voluntad, es lo que tú quieres. Pero vamos a ver ejemplos en la palabra. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 3 del 11 al 18. Ok, dice la palabra, aquí la Biblia nos habla de un hombre que era un sacerdote, que era Elí. Este hombre Elí tenía hijos. Y él como sacerdote, hermanos, él tenía que ver cómo caminaban sus hijos y sus hijos eran un desastre, hacían lo que les daba la gana. Y no quiero meterme en ese tema porque aquí hay una gran enseñanza. Pero lo que yo quiero que veamos, lo que estamos viendo en este caso es sobre la voluntad de Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 3 del 11 al 18, dice así. Y Jehová dijo a Samuel, Samuel era el profeta, y aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, oiga, iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí
que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, o sea, nunca habrá perdón por lo que él hizo, ni con sacrificios ni con ofrendas, que era lo que ellos hacían para el perdón de los pecados. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, de decirle a Elí lo que Dios le había dicho. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo, oigan la respuesta de Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Wow. Jehová es, Él es Dios. Haga lo que bien le pareciere. En otras palabras, hágase tu voluntad. Y lo que le estaba hablando el profeta era fuerte, es: tu casa va a ser destruida. Tú no vas a poder llegar y hacer sacrificios para el perdón de los pecados, porque Dios no te va a aceptar el perdón del pecado por lo que tú dejaste de hacer con tus hijos. Jehová es, haga como bien le pareciere. Hágase tu voluntad, Señor. Otro ejemplo, Job capítulo 1, versos del 12 al 22. Dice la palabra en Job capítulo 1, versículos del 12 hasta el 22, dice la palabra. Dice así: dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tienes está en tu mano. Y era hablando sobre Job, porque Job, dice la Biblia, que era un hombre que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Dios permitió cosas sobre Job. Y vea todo lo que Dios permitió sobre Job. Y era parte de su voluntad. Dice la palabra: y dijo Jehová a Satanás. Y otra vez aquí aparece Satanás, porque Satanás es el instrumento de Dios. Satanás fue creado por Dios. Satanás no tiene poder igual a Dios. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, todo eso era terrible. Y todo eso Dios lo permitió. ¿O Dios no lo permitió? Antes de eso Dios no lo había permitido, pero ahí Dios lo permitió. Y no era nada bueno. Todo era malo. Y Dios lo permitió. Esa era parte de su voluntad. Y esto es chocante, pero eso es así. Y vea lo que dice la palabra en el versículo 20. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre que le pasó eso, hermanos? Y a veces nosotros tenemos arroz y frijoles y un huevo frito y renegamos. Y vea lo que hace Job después de que había perdido a su familia, había perdido sus ganados, había perdido todo lo que él tenía, lo había perdido. Entonces Job se levantó
Rasgó su manto, que era señal de dolor, y rasuró su cabeza, que también era señal de dolor, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y además de adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él aceptó la voluntad de Dios. Y versículo 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no culpó a Dios de nada de esto. Jehová dio, Jehová quitó. Si esa es la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer yo contra su voluntad? Él me dio todo esto y después me quitó todo, hasta mis hijos. Hermanos, ¿eso no va en contra de lo que hoy se predica en las iglesias? Porque hoy a usted no le puede ir mal, todo tiene que irle bien. Y si algo le viene mal, usted de una vez dice: yo no recibo eso. Yo cancelo eso, he oído algunos. Yo no sé de dónde sacan esto. Job se postra y adora el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hágase tu voluntad, Señor. Otro ejemplo, Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 14. Hermanos, vean que no estoy dando solo un ejemplo, son muchos ejemplos en la palabra. Y muy probablemente hayan más. Dice la palabra en Hechos capítulo 21, versos del 10 al 14, dice la palabra: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y este sí era un profeta de verdad, alguien que sí hablaba de parte de Dios de verdad, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Vean que lo que le estaba profetizando, hermanos, no era nada bueno. No es como hoy: va a tener casa, va a tener carro, va a ir de viaje, va a tener todo lo que usted anhela. No. Aquí le estaba profetizando: te va a ir mal, te van a atar, te van a golpear, vas a ser encarcelado, vas a tener problemas allá en Jerusalén. Al oír esto, le rogamos nosotros, como siempre, hermano, uno buscando nuestra propia voluntad. Oigan esto, al oír esto le rogamos, dice la palabra, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Por favor, Pablo, no vayas. Vea lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Por favor, no subas, te va a ir mal allá. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, a pesar de lo que ellos le dijeron: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo entendió: si esa es la voluntad de Dios, allá voy. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermanos, hágase la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Pablo fuera a Jerusalén, que fuera encarcelado. Ahora, dentro de esa voluntad, ahí salen todas las cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribe. ¿Y se veía algo bueno? Pues no, pero esa era la voluntad de Dios. Hermanos, si hay algo que debemos de aprender es a decirle al Señor y a entender, es: hágase tu voluntad. Último ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 15 al 23, y este es bien fuerte, iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David con Betsabé y cómo David tiene una relación ilegítima con Betsabé y de ahí nace un hijo? Hermanos, si viene el profeta delante de parte de Dios y le dice a David: tu hijo va a morir, esa es la palabra que Dios le da al profeta. Tu hijo va a morir. Otra vez, profetizando algo negativo. No como hoy, que he escuchado a mucha gente que alguien está enfermo y llega y le profetiza y le dicen: Dios te dice que no te vas a morir de eso, y a los días lo están enterrando.
Aquí más bien al revés, Dios le dice, tu hijo va a morir. Es más, no hace nada, me contaron una historia cerca de acá de Florencia, de una persona que tenía cáncer. Llegaron a orar por esta persona y oraron hoy, y la palabra fue a ellos y a la familia, Dios dice que no vas a morir, estás sano. Y duró 2 días. Tuvieron que enterrarlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que la familia no era creyente. No eran ni cristianos. ¿Cómo queda Dios? Hermanos, hoy hay muchos que se dicen realmente, hermanos, tengamos cuidado, profetas, pero eso no es así. Para decir a alguien, así dice el Señor, tiene que tener de verdad, hermanos, la seguridad de que es Dios. Y si es Dios, la palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es Dios, no es el hombre hablando. Así de fácil. Y punto. Y no es como hoy escucho a gente diciendo que si no se le cumple la profecía es porque no tuvo fe. Ah, qué bonito. No tuvo fe. Usted se imagina, ahorita vamos a leer donde le dice el profeta a David, tu hijo va a morir. Entonces lo primero que David decía es, no va a morir, yo no tengo fe, no creo en esa palabra. Entonces no se va a morir porque yo no tengo fe en eso, no creo. Hermanos, cuando hablamos de profecía no se trata si alguien tiene o no tiene fe. Es Dios hablando y lo que Dios dice se cumple. Él gobierna en el cielo y en la tierra, punto. Y no se le puede decir, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Dice la palabra, 2 Samuel 12, del 15 al 23, dice la Biblia. Y Natán se volvió a su casa después de que le dio la palabra, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó grandemente. Otra vez, no es que no es la voluntad de Dios que alguien se enferme. ¿Quién hirió al niño? Dios hirió al niño. Él es el Señor. Y Jehová hirió al niño, dice, ya me perdí, otra vez. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Oiga, hermanos, pasó la noche acostado en tierra, postrado, orando, ayunando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día, hermanos, tenía David 7 días orando, postrado, clamando, ayunando. Para aquellos que creen que cuando usted Dios no le responde, vaya y haga un ayuno y Dios te va a responder. Hermanos, yo no sé de dónde sacan esas cosas. David oró, ayunó y vamos a ver la respuesta de Dios. Porque hay gente que cree que cuando alguien ayuna es como torcerle el brazo a Dios y Dios, ay, es que está ayunando, no puedo decirle que no. Yo no sé de dónde sacan estas cosas antibíblicas. Y dice la palabra, y al 7º día murió el niño, a pesar del clamor de David. Dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Vean lo que hace David. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué? Y adoró. Hermanos, y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después de ir primeramente a adorar el nombre de Dios, luego que el niño ya había muerto. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, porque ellos se extrañaron, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto el niño o él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión o misericordia de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
yo voy a Él, o sea, yo voy a morir un día, mas Él no volverá a mí. Hermanos, ¿aceptó o no aceptó David la voluntad de Dios? Hermanos, yo escuché una vez una mujer predicando, y créame, en un escenario donde había miles de personas, donde esta mujer enseñaba a miles de personas que usted no debía de aceptar la muerte de un familiar. Porque según ella, cuando la mamá estaba muriéndose, ella llegó a donde estaba en el hospital y sacó a toda la familia porque le dijeron que la mamá iba a morir, y ella oró y ella reprendió el espíritu de muerte para que no muriera su mamá. Y dice, así que mi mamá no se murió, yo no se lo permití al diablo, dijo ella. Y le dijo a toda aquella iglesia, aquel montón de personas, no acepte eso, luche. Hermanos, en primer lugar, la muerte no viene de parte del diablo, empezando por ahí. Dios da la vida y Dios la quita, no Satanás. Y nosotros no somos quienes para decirle a Dios a quién se lleve y a quién no se lleve. Ahora, podemos hacerlo de David, clamar para que Dios tenga misericordia. Pero si no es la voluntad de Dios, adivine qué, se va a morir. Por más que amemos a alguien, porque debemos de aceptar es, hágase ¿qué? Tu voluntad, no mi voluntad. Hermanos, imagínense que fuera la voluntad nuestra, hermanos, no habrían cementerios, habría que cerrarlos. Porque la voluntad de nosotros no es que nadie se nos muera. Es más, le hago la pregunta, ¿quién quiere morirse? Ahora debes de estar preparado para morir, porque vas a morir aunque no quieras. Y para estar preparado para morir debes de entregar tu vida a Cristo y arrepentirte de tu pecado y volverte a Él. Porque vas a morir hoy, mañana, pasado mañana, pero de que vas a morir, vas a morir. Tú necesitas a un Salvador y es Cristo el Señor. Solo en Él hay salvación, porque la voluntad de Dios, que es lo que estamos hablando, es que todo el hombre muera. Los hombres van a morir. Hermanos, es interesante cómo todos estos hombres aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas, y hoy yo escucho a muchos enseñar y predicar cosas como no acepte la enfermedad, no acepte la escasez, no recibo eso, según ellos. Y no encontramos en la palabra de Dios a nadie diciendo no acepto esto o no recibo esto. Todo lo contrario, se postraron y adoraron. Esa era la voluntad de Dios, punto. Después de ver estos ejemplos, tenemos que entender, hermanos, que nosotros no vamos a cambiar nada ni solucionar nada por nosotros mismos en nuestra vida. Solo tenemos que esperar y confiar en el Señor, que Él haga su voluntad. Es su voluntad, no es la nuestra. Hermanos, como vemos, esta parte del modelo de oración es fundamental para la vida del creyente, ya que nos muestra cómo debemos de orar y pedirle al Señor que Él gobierne nuestras vidas para que se haga su voluntad y no la nuestra. Su voluntad y no la nuestra. Te pregunto, iglesia, ¿estás dispuesto o dispuesta a orar y realmente aceptar la voluntad de Dios en tu vida? ¿O oramos para que la voluntad de Dios cambie? Ahora, hermanos, creemos en un Dios que escucha nuestras oraciones. Creemos en un Dios soberano, que para Él no hay nada imposible. Hermanos, pero también debemos de entender de acuerdo a su palabra, y cuando venimos en oración, en este modelo de oración del Padre Nuestro, a decirle: venga tu reino, Señor, es tu gobierno en mi vida y es tu voluntad en mi vida, no es lo que yo quiero, no es lo que yo decido, es como oró el Señor Jesús. Si es posible, Señor, haz esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, iglesia. Oramos. Señor,
Te damos a ti todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, Señor, a ese nombre que es sobre todo nombre, dice tu palabra, Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, inmortal, invisible, el único y soberano Dios, el que eres el único que existe, porque fuera de ti no hay Dios, Señor. Y venimos, Padre, en oración pidiéndote, ayúdanos, oh Dios, de acuerdo a la palabra que hemos visto hoy, al acercarnos a ti en oración. Y podamos tener, Señor, la actitud que tuvieron, Señor, todos estos hombres de la palabra que hemos visto, como Elí, como Job, como Pablo, como David, Señor, para aceptar tu voluntad por encima de la nuestra. Ayúdanos a ir en oración y decirte realmente de todo nuestro corazón: venga tu reino, gobierna. Gobierna, oh Dios, nuestras vidas. Gobierna mi vida, Señor. Y haz tu voluntad, Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Que sea tu voluntad por encima de la mía, por encima de la de cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos, oh Dios, aceptar tu voluntad. Y podamos postrarnos y adorar a ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y poder entender de acuerdo a tu palabra que nadie te puede decir qué haces. Porque tú eres el Dios sempiterno, que gobiernas en el reino del cielo y en el de los hombres. Y que haces todas las cosas conforme a tu voluntad, Dios. Padre, ayúdanos a entender todo esto y a vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.